Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 Canal 5. Gustavo Banescayán, que le habla de salud, le agradece que no es Macete. Junto a nosotros compartiendo este programa el día de hoy, recibimos al contador Pablo Ferreri, coordinador de la Comisión de Inversiones de la Intendencia de Montevideo. Gracias por estar en Quién es Quién. Un placer estar con ustedes una vez más. Un saludo a la audiencia. Ex viceministro de Economía y Finanzas del Frente Amplio también. Todo ese cargo largo, capaz que usted le puede explicar mejor de qué se trata lo que está haciendo ahora en la Intendencia. Sí, bueno, es una oportunidad de generar un espacio para dinamizar la realización y la atracción de inversiones en el departamento de Montevideo. De alguna manera, a nivel nacional se cuenta con una agencia especializada en esas cosas. También lo hay, por ejemplo, en el departamento de Canelones. Y nos parecía que era una buena oportunidad de generar algo de lo cual había antecedentes en la Intendencia, pero dotarlo de mayor potencia. Y bueno, estamos trabajando en ese rol, muy contentos en el equipo de trabajo que ha armado y que lleva adelante la intendenta Carolina Cosa. Muchos números maneja. Sí, y sobre todo el relacionamiento para tratar de que ocurran cosas en el departamento, en un momento que no es fácil para la vida del país ni del mundo, ¿no? Con una pandemia de por medio, que en muchos casos congeló decisiones de inversión y demás. Bueno, viendo ahora en esta nueva etapa, digamos, ya sin pandemia, cómo esas cosas pueden empezar a concretarse, y en lo que es la capital del Uruguay, ¿no? Que es donde se radican la mayor parte de los proyectos importantes. Hablando del Uruguay y números, el 16 de septiembre la economista Laura Raffo publicó en Twitter que lejos de estar en crisis económicas, Uruguay este año va a crecer nuevamente un 5%, se generaron en 7 meses 40.000 puestos de trabajo y el consumo aumentó un 6,2%, de alguna forma celebrando los números que está obteniendo este gobierno. ¿Usted celebra estos números como lo hace la economista Raffo? Bueno, no, yo creo que primero que nada hay que tratar de ser objetivo en la descripción de los números, y luego sí sobre eso elaborar opiniones políticas que son todas absolutamente legítimas. Probablemente Uruguay este año va a crecer un 5%, pero no hay que olvidar que eso tiene un efecto estadístico de arrastre muy fuerte con respecto a lo que fue el año pasado. Si Uruguay este año no hubiera crecido nada, solamente por la comparación con un 2021 que en el primer semestre fue horrible en materia económica, este año nuestra economía hubiera crecido un 3,5%, solo por el efecto estadístico. Por lo tanto, en realidad Uruguay está, luego de un pésimo año 2020 y primer semestre malo del 2021, con un rebote fuerte en el segundo semestre. Efecto de la pandemia, ¿no? Sí, efecto de la pandemia, perdón, no lo aclaré, con un rebote fuerte en el segundo semestre del 21, primer semestre del 22, por decirlo de alguna manera, y se va estabilizando, convergiendo a tasas de crecimiento que tienen más que ver con su crecimiento potencial, que es un crecimiento del entorno del 2% anual. O sea, no hay mérito del gobierno, dice usted en esto. Si uno mira, porque más allá de decir, bueno, este gobierno lo está haciendo bien o mal per se, está bueno mirar una comparación regional de, bueno, qué pasó con las economías del resto de América del Sur, por decir algo. Bueno, el desempeño de Uruguay es bastante más pobre que el de Chile, que el de Colombia, que el de la propia Argentina. También es cierto que la base de comparación de Argentina es mucho peor. Y yo diría que Uruguay en ese sentido tuvo un desempeño de media tabla, por decirlo de alguna manera. Pero ese crecimiento que está ocurriendo no está ocurriendo para todos los integrantes de la sociedad. Y ahí es donde yo creo que... ¿Y los 40.000 puestos de trabajo que se crean? Esto tiene ciertos problemas, ¿no? Si tomamos los números oficiales, para atrás y para adelante, y ahora voy a explicarlo, vemos para atrás... por no haber puesto los recursos necesarios durante la pandemia, se generaron 100.000 pobres nuevos. Hoy de esos 100.000 hay más de 60.000 que aún persisten en la pobreza, siguen siendo pobres. O sea, tenemos 60.000 pobres más que antes del 2019. Y 40.000 menos que los que había. Menos que los que había en el 2020-21. Pero tenemos 60.000 más. Entonces, ¿o no tampoco? Bueno, hay 60.000 pobres más que antes de asumir este gobierno. Y los 40.000 menos tampoco la lleva como mérito. Bueno, a ver, de 100.000, 60.000 se mantienen en la pobreza. Eso no me parece un buen dato. 40.000 salieron. Sí, bueno, pero con un crecimiento como el que estamos teniendo, yo creo que el problema no es los que salieron, sino los que todavía siguen estando, y que siguen estando porque no se pusieron los recursos necesarios pero para atenderlos. ¿Pero usted si hubiera atenderlos. sido viceministro de Economía hoy, no estaría celebrando 40.000 pobres menos? Estaría muy preocupado por los 60.000 que aún ¿Pero no se diría que mantienen en la mérito de pobreza? este gobierno que sacamos a 40.000 uruguayos de la pobreza? Mientras tenga si tuviese más pobres que los que tuviese cuando comenzó el gobierno, no estaría celebrando nada. No sería motivo de celebración. Usted estos números entonces no los celebra. No, lo que digo es,
Este rebote, como estaba diciendo, ocurre con 60.000 pobres más y con un crecimiento desbalanceado. ¿Por qué? Porque estamos en récords históricos de exportaciones, con un crecimiento en miles de millones de dólares de depósitos bancarios, tanto en el Uruguay como en el exterior, con ciertos sectores de la economía andando muy bien, pero vamos en este 2022 a tener por tercer año una caída consecutiva del salario real y de las pasividades en términos reales. Es decir, la enorme mayoría de los uruguayos, que vive de su salario o de su pasividad o de su pensión, gana menos o va a ganar menos que en el 2021, que a su vez ganaba menos que en el 2020, que a su vez ganaba menos que en el 2019. Si tomamos para adelante los números del propio gobierno, la economía uruguaya va a haber crecido en este periodo, suponiendo que sus proyecciones se cumplen, la economía uruguaya va a haber crecido un 9%. Esos son 4.500 millones de dólares más en la economía. Al final de este periodo, los salarios y las pasividades, con suerte, terminarán en el mismo lugar que en el 2019. Es decir, ese crecimiento, los frutos del crecimiento se van a estar repartiendo entre algunos pocos y tanto trabajadores como pasivos la van a mirar de afuera. Eso termina dando un esquema de distribución del ingreso que lleva a mayor desigualdad, porque hay alguien que está obteniendo bastante más frutos del crecimiento y la enorme mayoría no. Usted en elegante lo que está diciendo es que este gobierno está gobernando la redundancia para los ricos, para los que más tienen. El gobierno lo dijo con otros términos, pero básicamente es parecido. Este es un gobierno que gobierna para los más ahora. Y yo creo que el bienestar y la calidad de una sociedad no se demuestra solamente o fundamentalmente por cómo trata a los más ahora, sino cómo se preocupa y ocupa del camión de los rezagados. Las políticas sociales que el gobierno ha implementado a través del MIDES, del BPS, o que ha mantenido incluso las que ustedes habían generado en el Frente Amplio, tampoco le aportan a decir, llegamos a otra población que no sea solamente los más ahora. Bueno, pero hay que mirar los números y ver cuál es la provisión de servicios públicos que plantea este gobierno. Este gobierno, de manera transversal en todo su accionar, ha impulsado un retiro del Estado de determinadas áreas, lo cual redunda en una provisión de bienes y servicios públicos de peor calidad. Y eso podemos verlos simplemente con números. Comparado con el 2019, el presupuesto de la educación pública, por ejemplo de la ANEP, en el 20 y el 21 se redujo en 140 millones de dólares. El gobierno niega eso, dice que nunca se redujo eso. Basta ver los números. Los recursos están todos y aún más. Basta ver los números que están en los propios tomos de la rendición de cuentas. El presupuesto de ACE... ¿El gobierno miente? Yo me refiero a los números que están en los tomos de la rendición de cuentas. Pero alguien dice la verdad, porque uno dice que hay suficiente, que nunca hubo así, y el otro está diciendo, como usted está diciendo, que faltan. Mire, basta ver los tomos de la rendición de cuentas y ver que los créditos que estaban en el 2020 y en el 2021 sumados tuvieron una reducción de 140 millones de dólares en ANEP comparado con el 2019. Basta ver cómo se redujo el presupuesto de ACE. Basta ver cómo se redujo el presupuesto en el Ministerio de Vivienda. Fruto de que se redujo el presupuesto de vivienda en el 2020 y en el 2021, los realojos de asentamientos, que antes ocurrían 2 o 3 sorteos por año para hacer esos relojos, en los primeros 2 años hizo un solo sorteo. Entonces, hay una provisión de servicios públicos en vivienda, en salud y en educación que cuenta con menos recursos. Entonces, estamos en un esquema de concentración de la riqueza, donde trabajadores y pasivos han perdido poder de compra durante 3 años de manera consecutiva y que al final del periodo con suerte empatarán lo que tenían antes, lo que perdieron en los 5 años nadie se los recupera, y con un Estado en retirada porque provee menos servicios. Basta ver los volúmenes históricamente bajos también de inversión en las empresas públicas. Usted ha hablado de los depósitos de los uruguayos que han crecido en el exterior y también en nuestro país. Hablando de los depósitos en el exterior, desde el sindicalismo y varios actores del Frente Amplio han planteado reiteradas veces grabarlos, ponerles un impuesto, no a los dividendos, a los intereses que ya lo tienen, ya pagan IRPF, sino propiamente al capital, que eso en Uruguay hoy no existe, ni ustedes en los 15 años de gobierno lo aplicaron. ¿Hoy estaría de acuerdo en grabar esos depósitos o, como dicen los economistas, termina siendo una trampa para la inversión en Uruguay? Mire, voy a dar una respuesta dual, pero que se entienda bien. Grabar el stock de depósitos de manera recurrente o permanente es motivo de dudas, o yo en principio no estaría motivado a hacerlo de manera recurrente. O sea, no estaría de acuerdo con eso. Pero
Recurrente es que no estaría de acuerdo. Quiero decir que se grave para siempre, así que Eso todos los no. años. Yo creo que esa probablemente no sea la mejor medida de política tributaria. Probablemente. ¿Por qué genera eso? Pero, Antes que me diga el pero, ¿qué genera eso si se graba permanentemente? bueno, puede generar determinados desincentivos en la economía que creo que pueden ser discutibles con respecto a si la medida es buena o no. Pero, Traducido para quien no entiende tanto como usted de economía, ¿qué es desincentivos para la economía? bueno, puede tener que ver, depende de cómo se grave a una persona con fuente mundial, porque, o sea, para Sí, grabar renta global, por ejemplo. los depósitos en el exterior hay que tener renta global. Sí. Uruguay ha tenido siempre un criterio de grabar en la fuente, es decir, no en el mundo, sino lo que se está en Uruguay. Eso ha permitido la erradicación de determinadas inversiones y de personas físicas. Entonces, todo eso hay que ponerlo en juego. ¿Pero ese desincentivo en qué se traduce? ¿En que vengan menos inversiones? Y no, que por ejemplo gente que hoy pueda venir a residir al Uruguay por el esquema tributario de Uruguay pueda decir, bueno, me deja de servir. Por ejemplo. Y ahí se va dinero que podría servir en Uruguay para hacer trabajos, inversiones. O para generar cosas en la economía uruguaya. Pero esa es una discusión sobre un impuesto que ocurra Permanente. todos los años, permanente. Admito que puede haber distintas opiniones. Pero otra cosa es tomar medidas excepcionales para momentos excepcionales. En el caso de la pandemia, donde se tomaron medidas excepcionales, como por ejemplo gravar los salarios de empleados públicos, de los que ganaban más, y a mí me pareció bien porque era bueno, una señal de que quienes están un poco mejor colaboren. Bueno, en ese contexto tenía sentido por única vez gravar los depósitos de los uruguayos en el exterior, no los depósitos Eso ya pasó. domésticos. Entonces, en ese sentido, de hecho, corredactamos un proyecto con el senador Astori y fue presentado a la bancada del Frente Amplio. Luego no tuvo andamiento en el Parlamento, pero yo estaba de acuerdo, de hecho corredacté un proyecto para grabarlos de manera excepcional en ese contexto. La pandemia ya pasó y ese proyecto ya pasó. Hoy no. Hoy yo creo que Uruguay tiene otras medidas para analizar en el campo tributario de manera prioritaria antes que avanzar en una medida de ese tipo de manera permanente. A sus compañeros del Frente Amplio le diría, no sigan insistiendo con este impuesto porque nos puede perjudicar. Yo hoy, el Frente Amplio no tiene una postura definida sobre ese impuesto. Son varios los que han dicho esto. Bueno, yo creo que son legítimas opiniones y puede haber intercambios al respecto. Yo personalmente hoy no tengo una postura en principio favorable a gravar de manera recurrente el stock de depósitos en el exterior. Sí, la renta que generan esos depósitos, ¿no? Que eso es otro tema y de hecho ya están grabados. Uno de los temas que usted manejó públicamente en una entrevista con el Diario del País el 10 de julio fue el tema de la reforma de la seguridad social. Textualmente dijo, es urgente hacer una reforma de la seguridad social. Lo venían manejando ustedes cuando eran gobierno y ahora usted utiliza el término urgente. Si es urgente, ¿por qué aún a un anteproyecto desde el Frente Amplio, varios actores, el sindicalismo, usted no va a responder por el sindicalismo, pero el PIT-CNT hizo un paro general el otro día donde incluyó no reforma de seguridad social? ¿Por qué un tema de urgencia no encuentra un proyecto que el Frente Amplio pueda apoyar? Bueno, primero que nada porque todavía no hay un proyecto del gobierno. Pero del anteproyecto ya han dicho que no. Hay un anteproyecto que fue impulsado por el presidente de la República que convocó a discutir a los partidos políticos. De hecho, creo que tuvo un gesto positivo de concurrir a la sede del Frente Amplio para plantear el proyecto, pero todavía no es un proyecto de la coalición de gobierno. O sea, de hecho, estamos viendo públicamente en estos días ajustes o cambios o cosas con las que no están de acuerdo los propios socios de la coalición de gobierno. Creo que el Frente Amplio lo que tiene que hacer es esperar a que todo eso cristalice en un proyecto del gobierno y que ese proyecto sea enviado al Parlamento y que allí se discuta. Yo creo que, primero que nada, que Uruguay necesita una reforma de la seguridad social. Urgente, como dijo. Hoy tiene, creo que o el término urgente se le escapó y no... Capaz que, o sea, para no ponerlo en términos grandilocuentes, pero es necesaria. Lo urgente le dijo sí, usted. Sí, por eso. pero matizando un poco eso, pero sí que es necesaria y que sí tiene que ocurrir en los próximos años. O sea, ¿En los próximos años cuánto? No es algo que Uruguay pueda discutir dentro de 20 años ni dentro de 10. ¿Qué plazo tiene Uruguay para...? Yo creo que en los próximos, yo diría 2-3 años, tiene que... Si no, el sistema entra en crisis seria. Empieza en su perspectiva de largo plazo a ser insostenible tal cual está. O sea, porque Uruguay tiene un camino de envejecimiento de su población bastante claro, la relación entre activos y pasivos se deteriora, cada vez es más insostenible ese esquema, entonces
para mantenerlo se requerirán más recursos que hoy el Uruguay no tiene, y que si se pudieran conseguir más recursos, dejaría de poder atender otras prioridades que Uruguay tiene, como atender la primera infancia, Para traducirlo en la sencillo, educación, como si etcétera. fuera clase de facultad que usted estaría dando. Si de acá a 3 años no se empieza a implementar una reforma, hay riesgo de que las jubilaciones y las pensiones no se paguen. No, yo diría, más que implementar, es necesario. Quiere sacar un número de años, ¿ves? Si en los próximos 5 años Uruguay no define una reforma Sí, ¿qué pasa? que marque un camino de implementación, porque el camino de implementación que Sí, no es de un día para el otro. no es de un día para el otro, claro. ni siquiera en 5 años, Sí. pero eso hace que las finanzas públicas entren en tensión en el largo plazo. Sí. Y más allá de que los efectos de insostenibilidad son en el largo plazo, afectan el día de hoy, porque Uruguay deja... ¿Pero eso implica que no se pagan jubilaciones? No implica que hoy no se paguen jubilaciones, pero implica que, por ejemplo, que Uruguay, si no es sostenible en el largo plazo, sus finanzas no son sostenibles, por ejemplo, el acceso al crédito se le puede complicar, porque si a nadie le va a Pero prestar, los jubilados y los pensionistas cobran igual. hoy cobran. No, de acá a 5 años, si no se hace una reforma. No. De acá, yo diría, a 15, 20 años, Sí, si no se hace una reforma, no ahí cobran. las jubilaciones van a tener muchas complicaciones. De que se cobre. O de que cobrándolas, los recursos que quedan disponibles para poder atender El otras funcionamiento políticas del públicas van a ser realmente escasos, ¿no? O sea, Uruguay perdería su grado de inversor seguro en ese caso. Bueno, lo tendría seriamente en discusión. Y eso implica que nos cueste más caro el crédito a todos los uruguayos. Eso en el día de hoy. Y en el futuro, cuando el gasto en seguridad social tenga que ser mucho mayor, eso implicará o recortar el gasto en seguridad social de una manera menos planificada, o derivar más recursos hacia la seguridad social dejando de atender otras cuestiones. Yo creo que es bueno hacer esto con tiempo, de manera ordenada, de manera planificada, y en ese sentido es bueno atender la reforma en los próximos años. Una reforma que tiene que ser integral, hoy tenemos un sistema integrado por varias cajas. Yo creo que está bien plantear una convergencia de todas esas cajas. Creo que ¿La edad de jubilación no hay duda que hay que subirla para usted? Yo creo que la edad de jubilación es correcto pensar en subirla, porque hay distintos parámetros para manejar. O sea, 60 años es muy bajo para el nivel de hoy. Bueno, de hecho, el promedio de edad de jubilación en 62, Uruguay está 63. entre 62 y 63. O sea, yo creo que ahí, Un 65 la lleva usted. más allá de que un número puntual, Bueno, pero es importante el número. creo que sí es una variable a considerar. Creo que la suficiencia de las pasividades, es decir, cuánto cobran y la cantidad Ahí es de donde años... más votos se pierde cuando se aumenta la edad de jubilación, electoralmente hablando. Cuando se le dice al uruguayo, mirá, vos soñabas que a los 60 te ibas, ahora te agregamos 5 más. Yo creo que esto hay que pensarlo más allá de los votos en lo que es bueno para el Uruguay en el largo plazo, porque son de las cosas que requieren políticas de Estado. ¿No es de la lógica que una reforma de estas te hace perder votos? Bueno, puede hacer perder o no, pero si un gobernante serio y responsable hace lo que es mejor para las próximas generaciones, no para las próximas elecciones. ¿Y la oposición tiene que ser seria y responsable? Y si esto está bien, levantar la mano también. Yo creo que sí. El punto es si está bien o no. O sea, Y ahí pero empiezan- aumentar la edad, sí está de acuerdo que sí. Bueno, pero yo creo que no son conceptos abstractos. Hay que ver en qué proyecto, en qué contexto, en el marco de qué otras acciones se toman. O sea, porque una cosa es decir el aumento a 65 en este proyecto que tiene determinadas carencias y determinadas cosas que puedo no compartir, y otra cosa es decir, bueno, aumento la edad en un proyecto que atiende otras cuestiones. Yo creo que eso es la discusión que todavía no está dada, porque reitero, no tenemos todavía un proyecto del gobierno. Cuando ese proyecto ingrese al Parlamento, cosa que todavía no ha ocurrido, bueno, ahí sí, en el ámbito natural que es el Parlamento, empezaremos a discutir Usted esas se separa del cuestiones. PIT-CNT que aún al anteproyecto le dijo que no. Usted no dice que no hasta que no vea un proyecto. Bueno, es que el Frente Amplio todavía no... No, pero por eso se separa el PIT-CNT en ese sentido. No, es que yo no me separo ni me De la acerco idea, al no digo- PIT-CNT. no digo que El PIT-CNT, como estructura. con absoluta libertad, ha tomado un Dijo que el camino. anteproyecto no. Me parece absolutamente... Usted no coincide con eso. Bueno, es que yo quiero opinar cuando haya un proyecto del gobierno. Creo que eso es lo que corresponde a un partido político. Distinto es la acción de un sindicato. ¿Le invito a una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de misma quienes quieren con el contador Pablo Ferreri, coordinador de la Comisión de Inversiones de la Intendencia de Montevideo y ex viceministro de Economía y Finanzas. Le recordamos, como siempre, jueves 22:30 horas, quienes quieren, horario principal, repeticiones ya las conoce. Viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas en Canal 5. Pausa y hay más quienes quieren.